En el año 1976, un momento icónico en la historia automotriz cuando las Dodge Pickups dominaban las carreteras. Estas robustas máquinas, conocidas por su poder y estilo distintivo, se habían convertido en la elección de muchos amantes de los vehículos todoterreno y aquellos que buscaban una combinación perfecta de rendimiento y elegancia. Las Dodge Pickups de 1976 eran la personificación de la ingeniería estadounidense audaz y la innovación en la industria automotriz. Desde el frente imponente hasta la parte trasera resistente, cada centímetro de estas camionetas resonaba con la esencia de la fuerza y la durabilidad. La carrocería estaba diseñada con molduras cromadas que le daban un toque de elegancia, creando una apariencia que inspiraba respeto en cualquiera que las viera. El corazón de estas Dodge Pickups era su motor, una obra maestra de la potencia mecánica. El rugido del motor Dodge era una sinfonía para los oídos de los entusiastas del automovilismo, mientras aceleraban por las carreteras o se aventuraban fuera del asfalto. La potencia bajo el capó no solo era un lujo, sino una declaración de intenciones. Estas camionetas estaban diseñadas para aquellos que buscaban una experiencia de conducción que desafiara los límites convencionales. La cabina de las Dodge Pickups de 1976 era un santuario de comodidad y estilo. Con asientos amplios y una disposición interior bien pensada, el interior de estas camionetas ofrecía un refugio para el conductor y los pasajeros. La calidad de los materiales utilizados en el diseño del interior reflejaba la dedicación de Dodge a proporcionar una experiencia de conducción incomparable. La versatilidad era otra característica destacada de las Dodge Pickups. Ya sea transportando carga pesada en la cama resistente o enfrentándose a terrenos difíciles, estas camionetas estaban diseñadas para superar cualquier desafío. La suspensión robusta y la tracción superior aseguraban que las Dodge Pickups pudieran enfrentarse a cualquier terreno con confianza, convirtiéndolas en la elección perfecta para aventuras todoterreno. El año 1976 marcó un hito para Dodge y sus pickups. La atención al detalle y la artesanía en cada modelo no solo hicieron que estas camionetas fueran vehículos funcionales, sino también símbolos de estatus. Con una gama de colores vibrantes y opciones de personalización, los propietarios de Dodge Pickups podían expresar su estilo único a medida que recorrían las carreteras. La Dodge Pickup de 1976 no solo era un vehículo, era una declaración de independencia en movimiento. Desde los suburbios hasta las áreas rurales, estas camionetas se convirtieron en una parte integral de la cultura estadounidense. Su presencia imponente en las carreteras simbolizaba la libertad, la resistencia y el espíritu indomable de una nación que buscaba explorar nuevos horizontes. A medida que el sol se ponía en el año 1976, las Dodge Pickups dejaron una marca indeleble en la historia automotriz. Su legado perduró a lo largo de los años, recordando a las generaciones futuras la época en que las carreteras eran dominadas por estas imponentes camionetas. La Dodge Pickup de 1976 no solo fue un vehículo, fue un ícono que capturó la esencia de una era, llevando consigo la promesa de aventura y la emoción de la carretera abierta. Las Dodge Pickups de 1976 recorrían las carreteras, se ganaban la admiración de conductores y aficionados por igual. Su presencia imponente, combinada con un rendimiento inigualable, las convirtió en un ícono de su tiempo. A día de hoy, estas pickups continúan siendo objeto de nostalgia para los amantes de los clásicos, recordando una era en la que la potencia y el estilo se fusionaban en una experiencia de conducción inigualable. Las Dodge Pickups de 1976 dejaron una marca indeleble en la historia automotriz. Desde su diseño distintivo hasta su potente rendimiento, estas camionetas encapsularon la esencia de una época en la que la ingeniería estadounidense brillaba con luz propia. Aunque el tiempo ha pasado, el legado de las Dodge Pickups de 1976 perdura, recordándonos una era dorada de la industria automotriz. En el año 1976, Ford lanzó al mercado el imponente Ford LTD, un automóvil que no solo marcó una época, sino que se convirtió en un ícono de la industria automotriz estadounidense.
Con líneas elegantes y un diseño que combinaba la robustez con la sofisticación, el Ford LTD de 1976 se destacaba en las carreteras de la época. El exterior del Ford LT de 1976 era una obra maestra de la ingeniería automotriz. Su carrocería, de líneas rectas y musculosas, transmitía una sensación de poder y autoridad. Las formas cuadradas y la parrilla frontal amplia contribuían a su apariencia imponente, mientras que los faros dobles redondos le daban un toque de elegancia clásica. Este vehículo era sin duda alguna una expresión de la grandeza y la solidez que caracterizaban a los automóviles estadounidenses de la década de 1970. Bajo el capó, el Ford LT de 1976 ofrecía una gama de opciones de motor para satisfacer las necesidades de diferentes conductores. Desde el potente V8 hasta opciones más económicas de 6 cilindros, el cliente podía personalizar su experiencia de conducción según sus preferencias y requisitos. La potencia del motor se combinaba con una suspensión suave, proporcionando un viaje cómodo y placentero, algo fundamental en una época en la que los automóviles se asociaban con la libertad y la aventura. El interior del Ford LT de 1976 estaba diseñado para ofrecer lujo y comodidad. Los asientos amplios y acolchados permitían a los ocupantes disfrutar de largos trayectos sin fatiga, mientras que el diseño del tablero de instrumentos reflejaba la atención al detalle característica de la marca. Los acabados en madera simulada y los detalles cromados aportaban un toque de refinamiento, creando un ambiente acogedor que convertía cada viaje en una experiencia única. En términos de tecnología, el Ford LT de 1976 incorporaba características avanzadas para su época. Los sistemas de seguridad, aunque básicos comparados con los estándares actuales, eran innovadores en su momento. Además, la presencia de aire acondicionado, dirección asistida y vidrios eléctricos destacaba el compromiso de Ford con la comodidad y la conveniencia del conductor y los pasajeros. El Ford LT de 1976 también dejó una huella en la cultura popular de la época. Su presencia imponente y su estatus como símbolo de la América de los años 70 lo convirtieron en un vehículo codiciado por aquellos que buscaban un automóvil que reflejara su estilo de vida y sus aspiraciones. Apareció en numerosas películas y programas de televisión, contribuyendo a cimentar su estatus como un ícono de la cultura automotriz. A pesar de su grandeza, el Ford LT de 1976 también enfrentó desafíos. La crisis del petróleo de la década de 1970 llevó a una mayor conciencia sobre la eficiencia de combustible, lo que eventualmente cambiaría el paisaje automotriz. Sin embargo, el legado del Ford LT de 1976 perdura como un testimonio de una era en la que los automóviles eran más que simples medios de transporte, eran expresiones de estatus, estilo y libertad. El Ford LT de 1976 fue mucho más que un automóvil, fue una declaración de poder, elegancia y estilo. Su diseño atemporal y su rendimiento sólido lo convirtieron en un clásico instantáneo, dejando una marca indeleble en la historia de la industria automotriz estadounidense. El legado del Ford LT de 1976 va más allá de sus características técnicas y estéticas. Este automóvil se ha convertido en un ícono de una era, recordando a los entusiastas del automovilismo la elegancia y el esplendor de los años 70. Aunque ha pasado el tiempo desde su lanzamiento, el Ford LT de 1976 sigue siendo objeto de admiración y nostalgia, recordándonos una época en la que los automóviles eran más que simples medios de transporte, eran obras de arte sobre ruedas.